comenzamos este programa de la tertulia dedicado a la educación con el consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja, Alberto Galera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación de este programa. Con usted me gustaría hablar un poco de educación, de cómo está la educación en nuestra comunidad y, para empezar, ¿cómo la valoran ustedes desde el Gobierno regional, el nivel educativo en La Rioja? Pues yo creo que podemos decir que estamos entre los más altos de España, pero eso no tiene que movernos a una situación de complacencia, sino al contrario, de ser ambiciosos y seguir creciendo. Siempre se habla del informe PISA. ¿Cómo nos va el informe PISA a los riojanos? Bien, el informe PISA, como todos los informes, informa fundamentalmente de tendencias. Y las tendencias de las que nos habla el informe PISA pues nos reafirman en esa afirmación que acabo de hacer de que La Rioja está en una buena situación comparativamente dentro de España. Pero es verdad también que detecta algunos elementos que tenemos que ir mejorando porque son un reto, y uno de ellos es precisamente la competencia en lectoescritura. Es un aspecto que se trata de fortalecer esa competencia instrumental para acceder a otros conocimientos, y nosotros estamos redoblando los esfuerzos y vamos a presentar próximamente un plan en materia de lectoescritura para seguir trabajando en ello. Ya hemos desarrollado muchos programas en este sentido, pero creemos que tenemos que seguir trabajando con fuerza. Y desde luego, en resumen, los informes PISA yo creo que hablan de una alta calidad del sistema educativo de La Rioja. Además, un sistema no solamente con buenos resultados en lo académico, sino que es además equitativo, es decir, que un alumno en cualquier centro obtiene resultados similares a los de otro. No hay grandes diferencias entre centros a diferencia de otras zonas. Pero desde luego pues, nos introduce elementos de reto, y este de la lectoescritura yo creo que es uno que tenemos que acoger en el medio y largo plazo. También en nuestra comunidad, uno de los datos de los que podemos presumir es la tasa de abandono escolar. Ha bajado bastante. ¿Cómo estamos en ese tema? Pues yo diría que mejorando mucho. Hace unos años estábamos en unos entornos superiores al 20%, 20 y tantos por ciento de alumnos que abandonaban de manera temprana el sistema educativo, y ahora nos estamos moviendo en un entorno que se acerca al 12%. Es decir, una reducción muy sustancial que en el último año ha sido prácticamente del 5%, y que además ha sido la reducción mayor de España entre todas las comunidades autónomas. ¿Cómo estamos consiguiendo esto? Desde luego, pues con el día a día, con el esfuerzo del día a día de miles de docentes a los que quiero agradecer su trabajo, pero también por una apuesta muy decidida por la formación profesional y la atención a la diversidad. Yo creo que ambos aspectos están íntimamente relacionados con esa reducción del abandono, y también con la concienciación creciente de las familias de que la estancia en el sistema educativo, la permanencia, es una garantía para conseguir mayor empleabilidad para sus hijos. Es un hito en la historia económica de España y también de La Rioja que estemos creciendo de manera importante en el Producto Interior Bruto de manera sostenida durante los últimos 3-4 años, y a la vez estemos reduciendo de manera significativa la tasa de abandono escolar. Normalmente, cuando la economía crece, puede existir la tentación de que los alumnos enseguida accedan, algunos de ellos, a empleos de poca cualificación, abandonando sus estudios porque les parece una carrera más corta y de resultados inmediatos. El hecho de que ahora mismo no esté sucediendo eso nos habla de un cambio profundo, positivo, de la economía española y de la economía riojana, que esperemos que podamos seguir transitando por él y trabajando en esa dirección. ¿Aprenderemos de los errores entonces cuando la situación económica mejore y vuelva, por ejemplo, el sector de la construcción, que es un sector que se ha llevado a muchos alumnos de los colegios? Pues la verdad es que yo creo que en sectores intensivos en mano de obra, como puede ser el sector de la construcción u otros, tenemos que hablar de que vuelve a haber una necesidad de empleo, una necesidad de contrataciones, pero también creo que tiene que haber una necesidad, y la hay, de hecho, estamos en contacto, por ejemplo, con la Fundación Laboral de la Construcción, una demanda de mayor formación en las personas que se incorporan a esos sectores. Eso va a redundar en mayor calidad, en una mayor productividad por empleado y, desde luego, en competitividad de las empresas. Nada tiene que ver el formato o modelo de trabajo en el ámbito de la construcción al que nos aventuramos en la próxima década al que teníamos la década pasada. Se trata de un sector de la construcción con mucha más intensidad en conocimiento, con mucha mayor preparación, y por lo tanto entendemos que ahí la formación profesional como apuesta debe ser algo prioritario. Al final, cuando uno habla de educación, parece que se reduce toda la inversión. ¿Es lo más importante, la inversión pública en la educación, o hay otros factores que hacen que un sistema educativo sea de calidad? Pues la verdad es que hay muchos factores. La educación es un ámbito multicausal y desde ese punto de vista pues intervienen muchísimos aspectos en el resultado final.
Centrarnos solamente en uno, que es importante, desde luego, que es el de la inversión, empobrecería el debate y seguramente podría entorpecer los resultados finales. De hecho, a raíz de los informes PISA, pero también otros, como puede ser el PIRLS u otras mediciones, está demostrado en España empíricamente que inversiones mayores no siempre conducen a mejores resultados. No tenemos más que ver los resultados, por ejemplo, del País Vasco en lectoescritura, con una alta inversión, y sin embargo están bastante peor que los de La Rioja. Entendemos que ahí muchas veces depende de dónde inviertan esos recursos, y dentro del ámbito educativo pueden destinarse a medidas efectivas o a medidas puramente ideológicas que no tengan un resultado académico inmediato. Ustedes han apostado siempre por la coexistencia, ¿no?, del modelo público, del modelo concertado, del modelo privado, aunque es verdad que otras ideologías políticas y otros partidos apuestan solo por la pública. ¿Ustedes cómo ven o cómo defenderían ese modelo de coexistencia en la educación? ¿Qué ventajas tiene? Pues la ventaja principal es un valor, y es la defensa de la libertad. Y es por lo que nosotros estamos trabajando y seguiremos trabajando, porque además es lo que dice la Constitución: la libertad de elección y la libertad educativa van directamente asociados al derecho a la educación. No concebimos en La Rioja ni en España, desde el Gobierno de La Rioja, pero desde el Partido Popular en su conjunto, otra manera de trabajar en el ámbito de la educación que no sea desde la libertad y el respeto a lo que quieren las familias. Las familias son al final las que tienen que decidir lo que sus hijos reciben en clase, y solamente un modelo plural en lo educativo puede garantizar esa pluralidad en las sensibilidades, la que quieren las familias, y es garantía de construcción de un futuro plural en lo político y en lo social. Consejero, una de las grandes obras o inversión en infraestructuras educativas será esa reforma del Instituto Sagasta que ustedes han ido anunciando y que hemos podido ver y conocer ese proyecto. ¿Cómo va ese asunto? ¿En qué fase se encuentra ahora mismo? Pues está cogiendo velocidad de crucero. Ya está lógicamente aprobado el proyecto, ha sido presentado públicamente con gran expectación, y la verdad es que estamos muy satisfechos del resultado. Creo que va a dar un giro muy importante a la zona, no solamente al centro, y desde luego va a dignificar el edificio, y que obviamente pues ya tiene una tradición histórica muy larga, pero van a sentir los usuarios cuando estén allí un legítimo sentimiento de orgullo y de pertenencia a un pasado rico y largo. Pero además de ese proyecto, está ya autorizado el gasto por el Gobierno de La Rioja en su conjunto. Se aprobó hace escasamente 15 días, y en los próximos días se va a proceder a la licitación y se va a publicar en Boletín Oficial de La Rioja, con lo cual ya el periodo de presentación de ofertas para las empresas, etcétera, se abrirá ya en estos primeros días de febrero, y por tanto pues entendemos que para finales de este año las obras tienen que estar en marcha. ¿Cuándo les gustaría que ese instituto volviera a estar operativo? Pues lo antes posible, pero realmente estamos hablando de un proyecto complejo, con 30 meses previstos de ejecución en el propio proyecto, y bueno, pues no hay más que contar desde finales de año, a partir de ahí 30 meses, y en esos entornos en los que nos movemos temporalmente. Bueno, y hablando de infraestructuras educativas, el barrio de Los Lirios, en Logroño, ha reivindicado y ha pedido mucho un colegio en la zona. Usted creo que se comprometió con ellos a estudiarlo, a incluirlo en los presupuestos. ¿Cómo va? Bien, en primer lugar lo que quiero decir es que el Gobierno de La Rioja siempre tiene que ser extraordinariamente prudente en sus inversiones y hacer buenas mediciones de la demanda y de la oferta educativa en cada zona. Por otra parte, siendo importante la zonificación y la cercanía al centro, nosotros consideramos que dentro de esa libertad de elección y dentro también de la pluralidad que hay dentro de nuestro propio sistema, pues hay muchos factores para elegir, y la cercanía no es el único, y a veces también está perdiendo importancia. Pero aún así, desde luego entendemos que hay zonas que por sus diferentes particularidades hay que atender, y una de ellas es Los Lirios. Después de una serie de estudios con los últimos datos de escolarización que hemos obtenido, pues entendemos que ya se tiene que dar el paso de ir trabajando en el proyecto. Así se ha recogido en la Ley de Presupuestos del año 18 de la Comunidad Autónoma, que fue aprobada el viernes y que se publicará esta misma semana, y por tanto pues la idea es que se pueda trabajar en esa redacción de proyecto durante estos próximos meses, para que en un tiempo razonable pues ese centro pueda ser una realidad. Otra de las áreas en las que ustedes han hecho mucho hincapié desde los últimos años ha sido la FP, en esa FP dual, esa FP muy conectada, ¿no?, con el mundo de la empresa. ¿Está notando éxitos en ese cambio de política educativa en la FP? Sí, es una siembra de largo plazo, y desde luego no acabamos de empezar a sembrar, llevamos muchos años sembrando. Mis predecesores y yo
en esta materia. Y desde luego sí que estamos empezando a obtener resultados muy claros. Está creciendo de manera significativa el número de alumnos que cursan formación profesional. Creció en torno a un 4 o 5% este curso con respecto al anterior y estimamos que seguirá creciendo. Y por otra parte, estamos creciendo también en acercamiento a las empresas, en adecuación al tejido productivo de las necesidades de La Rioja. Eso va a traducirse en empleabilidad, va a traducirse también en una mayor cercanía de los centros a la sociedad y va a permitir pues ir reduciendo progresivamente esa tasa de abandono a la que usted aludía anteriormente. Es una apuesta decidida y vamos a seguir apoyándola de manera pues muy clara. Una de las últimas novedades es esa cátedra de FP en la Universidad de La Rioja, ¿no? Sí. Esa cátedra a través de la cual ya se ha puesto en marcha una iniciativa de conexión entre la universidad y la formación profesional. Quiero agradecer la sensibilidad de la Universidad de La Rioja en este punto, pero tiene que perseguir, en base al convenio que hemos firmado con la universidad, una mayor permeabilidad entre el subsistema de la formación profesional y el subsistema de la universidad. Queremos ir trabajando y hemos mantenido conversaciones con la Universidad de La Rioja recientemente sobre este tema, en que la facilidad de transitar de la formación profesional a la universidad sea más ágil y que, por otra parte, pues también desde esa cátedra, desde el ámbito universitario, se nos ayude al ámbito de la formación profesional para que esa conexión con las empresas, la detección de necesidades y la elaboración de una estrategia definida, pues permita estar al día en las últimas tendencias y, por otra parte, pues pienso que puede introducir un enriquecimiento mutuo entre el profesorado universitario y el profesorado de la formación profesional. Hablando de la Universidad, consejero, acaba de cumplir 25 años la Universidad de La Rioja. Se habla mucho de la universidad, de si tenía que especializarse en la lengua, si tenía que especializarse en el vino, si tiene que ser una universidad generalista. ¿Cuál es su visión o su idea o su proyecto que le gustaría que fuera para la Universidad Pública de La Rioja? En primer lugar, desde el Gobierno estamos muy orgullosos y felicitamos a la Universidad de La Rioja por estos 25 años de trayectoria, con muchos frutos para la sociedad riojana, y es, la verdad, digno mencionar, es necesario tener en cuenta pues, que se partía de una situación de cero prácticamente, aunque existían precedentes como el colegio universitario, etcétera, ¿no? Pero el salto ha sido muy cualitativo y queremos que siga desarrollándose. Yo creo que se pueden compatibilizar una visión que atienda a necesidades plurales, como la que tenemos ahora mismo recogida en la propia Universidad de La Rioja, con una mayor definición y concreción o especialización en aspectos, ¿no? Vamos a una competencia muy grande entre universidades, tanto a nivel nacional como internacional, y la especialización es un buen camino que, sin perder una visión universalista que debe también impregnar la enseñanza universitaria por despertar el saber en las diferentes ramas del conocimiento, esa apetencia en los alumnos, pero es verdad que es necesario adecuarla a las necesidades de la región, integrarla en un procedimiento más amplio, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo, pero sobre todo también que sea un instrumento potente de atracción de alumnos de otras zonas, no solamente para los alumnos riojanos, y para ello es verdad que tenemos que desarrollar capacidades y estudios en las que no solamente seamos buenos, sino que seamos los mejores. No solamente cuando uno habla de la educación, no solamente se habla del nivel educativo, del nivel de conocimiento de los alumnos, hay otros factores que a los padres le preocupan, por ejemplo, el fenómeno del acoso escolar. Cada vez se está investigando más, estamos más concienciados sobre este problema que afecta a muchos alumnos en toda España y en todo el mundo. La semana pasada creo que presentaron un protocolo de actuación contra el acoso escolar, la idea es que se implante un poco en todos los colegios, que es un poco la forma de actuar, ¿no?, cuando se presenta un caso. Sí, lo que busca este protocolo que presentamos efectivamente la pasada semana es agilizar y homogeneizar, canalizar las actuaciones en esta materia por parte de los centros educativos y de los servicios centrales de la Consejería. Incluso también aquellos casos en los que se tienen que derivar actuaciones legales o incluso judiciales. Creo que es un buen paso, no es el primero porque ya se venía trabajando de manera sistemática desde hace ya unos cuantos años, más de 10, y La Rioja en ese punto fue pionera, pero sí que es verdad que el impulso que le damos ahora mismo de agilizar, pues yo creo que es una buena noticia. Va acompañada también de formación del profesorado en la materia para contribuir a la mejor detección y canalización de estos casos. En el proceso de configuración del protocolo ha participado mucha gente de la comunidad educativa, de la inspección, de los servicios de orientación,
de los equipos directivos, pero también han colaborado asociaciones de padres o incluso magistrados, por cuanto a veces tiene esa vertiente judicial en última instancia, ¿no? En cualquier caso, buscamos ser ágiles, buscamos ser eficaces y no dejar de luchar en esta cuestión para que reduzcamos nuestras cifras, en torno a 15 y 16 casos anuales, que no es que sean alarmantes, pero sí que deben preocuparnos para que se vayan reduciendo y, si es posible, eliminándolos. Por otra parte, también el protocolo actualiza algunos aspectos relacionados con las tecnologías que, en fin, cada vez son más determinantes en los casos de acoso y que también estamos trabajándolos desde el punto de vista formativo para que las tecnologías, que son una alianza, un buen aliado, perdón, en el desarrollo educativo, no se conviertan en un enemigo y puedan ser la puerta para casos de acoso futuros. ¿Estamos más o menos en la media nacional en cuanto a casos de acoso escolar? Podríamos decir que sí, quizá incluso hasta de una manera un poquito por debajo de la media, porque también no deja de ser cierto que La Rioja es una comunidad más pacífica y menos hostil al ser humano que otras quizá que incluyen grandes ciudades, pero sí que es verdad que no hay que bajar la guardia y desde ese punto de vista pues nos hemos puesto en marcha para luchar contra ello y conseguir reducirlo. Consejero, antes de terminar me gustaría hacerle una cuestión. La cuestión catalana ya sabe que está muy presente en la información nacional, en todos los españoles, y hablando de educación, en alguna ocasión se ha cuestionado bueno, la necesidad o no de delegar o de recuperar competencias en materia de educación. Usted, como consejero de un gobierno autonómico, ¿qué opina o qué ventajas tiene la transferencia de las competencias en educación y dónde está el límite? Yo creo que la transferencia de competencias en educación no es el problema tanto de qué se transfiere o qué es competencia de quién, sino cómo se ejecuta y si se es leal en esa ejecución. Desde ese punto de vista, y lo dije en el Senado en mi comparecencia reciente sobre el pacto educativo, lo que propugnamos desde La Rioja es un sistema en el que puedan compatibilizarse una visión autonómica y a la vez una visión de Estado sobre la educación. Ambas son perfectamente compatibles y complementarias. El gran problema es que posiblemente en los fundamentos de esta situación hubo una gran dosis de buena intención y también de acierto en el desarrollo autonómico y en el sistema competencial, pero también hubo una dosis importante de ingenuidad. De manera que los consensos que se lograron en esta materia y en otras, y que son verdaderamente valiosos, se transfiguraron luego en otra cosa distinta, y lo que era un consenso desde un punto de vista formal se convirtió en un disenso de facto por la vía de atrás y desde la deslealtad. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la propuesta no es tanto de quién son las competencias, salvaguardando, obviamente, que debe haber algunas que son de ámbito estatal necesariamente para homogeneizar, pero el problema, a mi modo de ver, no es tanto que las comunidades autónomas tengan competencia en educación como que no seamos ingenuos y que dotemos al Estado de los instrumentos necesarios para que ese control que debe ejercerse y que está en la ley sea mucho más efectivo y real. Yo creo que, por tanto, el auténtico nudo gordiano de esto es querer cumplir la ley y, sobre todo, tener los instrumentos necesarios para hacerla cumplir si se incumple. ¿Y cree usted que tendremos un pacto educativo por fin? Porque es una de las cosas que más demanda la opinión pública, el que ustedes se puedan poner de acuerdo para tener un sistema educativo que se sostenga en el tiempo y que no cambie con tanta frecuencia o que no sea tan inestable, por lo menos, o la imagen de inestabilidad, ¿no? Lo deseamos y creo que como responsables públicos tenemos la obligación de dar respuesta a esa demanda que es un clamor social, ¿no? Desde luego, en mi trayectoria como consejero he podido observar que en los partidos de la oposición o en comunidades autónomas gobernadas por otros partidos políticos existe en algunos casos un interés auténtico por llegar a un pacto, y ojalá que esa sea la actitud que predomine, pero no todo el mundo es igual y verdaderamente también hay gente en la que observo que no hay una auténtica voluntad de pacto. Ojalá predomine la opción de aquellos que quieren el pacto entre los que nosotros nos incluimos. Bueno, pues a ver si lo vemos, que eso es lo importante. Así es. Pues Alberto